Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Saluda a la persona que tiene ahí cerca de usted, al de atrás. Si no lo conoce, dele la bienvenida, dile bienvenido. Es un gusto estar aquí entre pura gente joven y guapa como tú, dile. Corazón, no los veía yo bien, me faltaban mis lentes. Qué bueno, hermanos, que estamos hoy en la casa del Señor y pues mire, todo lo que cantamos, todo lo que entonamos tiene referencia a lo que Dios es, que Dios es grande, que Dios es poderoso, que Dios puede hacer obras maravillosas en nuestras vidas y que nadie hay como Él. ¿Cuántos dicen amén? Dios es el único que puede hacer cosas maravillosas en tu vida y en mi vida. Si tú estás por primera vez en esta mañana aquí, créelo, has llegado al lugar correcto. Si tú estás por segunda o tercera vez, estás en el lugar correcto. David expresaba y decía, mejor es un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Yo creo que hay lugares donde podríamos estar en esta mañana y pues el mejor es entre la presencia del Señor. Y pues vamos a entrar a la palabra de Dios. He estado avisando que íbamos a estar tomando un tema que creo yo es muy importante, porque hay desconocimiento total de lo que la palabra dice con respecto a la palabra Pascua. Usted sabe lo que se avecina, lo que se acerca cultural y religiosamente. ¿Y por qué digo cultural y religiosamente? Porque la gente se empieza a preparar días atrás para poder recibir lo que le llaman ellos Pascua y quizás sin entender siquiera lo que significa, sin comprender la esencia ni la palabra y la revelación que Dios tiene, pues ahí para que sea beneficio para las personas. Lamentablemente usted y yo vemos el cuadro que allá afuera se manifiesta en la religión, en el mundo, y es un cuadro donde la gente pues aparentemente es espiritual, pero detrás no hay nada de eso porque no está de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso es que vamos a iniciar en esta mañana pues viendo algunas cosas importantes. Hoy nos vamos a dar cuenta dónde es que aparece en la Biblia lo que es la palabra Pascua. Vamos a ver dónde inicia, vamos a ver cómo se celebra, vamos a ver cuál es el significado, pero sobre todo vamos a ver cómo es que se aplica a nosotros. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? ¿Cómo se aplica a quién? A nuestras vidas para este tiempo. Y mire, quiero que me acompañe a unos versículos. Vamos a leer un poco de la Biblia hoy y pues a lo mejor ahí nos detenemos para poder iniciarnos. Dice Éxodo capítulo 12. Éxodo 12, por favor, hermanos, ahí vamos a tomar como referencia la base de estos mensajes de estos días. Y vamos a ver qué dice aquí el Señor. Versículo 1 en adelante, si usted ya tiene ahí en su Biblia o si está ahí aquí en la pantalla, quiero escucharlo, hable la palabra, declárela y dice la Biblia también que la fe viene por el oír. Todo lo que usted y yo hablamos viene al oído y al oído espiritual. Dice el verso 1, todos juntos de Éxodo 12, ¿qué dice? Habló Jehová ¿a quién? A Moisés en la tierra de Egipto diciendo, ¿qué les dijo en el verso 2? Este mes os será, dice, principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad, dice, a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, ¿qué va a hacer cada uno? Dice, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Ahora dice el verso 5, sáltese al verso 5. El animal, dice, ¿cómo va a ser? Va a ser sin defecto, macho, de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis, dice, hasta el día 14 de este mes. Y dice, lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Qué más iban a hacer? Verso 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y escuche lo que dice versículo 8 y 9. Y aquella noche
comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Dice el verso 12, dice así: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. ¿Y qué iba a hacer el Señor? Heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los animales como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y fíjese el 13, dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre. ¿Y qué iba a hacer el Señor? Pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando la tierra. Y por último, verso 14, dice: y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Hasta ahí nada más. Si usted compara ese pasaje con el libro del Levítico 23, no lo vamos a leer ahorita porque es larga la lectura, ya leímos bastante, pero el Señor habló, fíjese, no solamente mencionó fiestas solemnes, Él mencionó un término, y el término que utiliza en el libro de Levítico y en algunos otros pasajes, Él utilizó la palabra convocación. Y fíjese, la palabra convocación dice: van a ser llamados a hacer santa convocación. La palabra santa significa apartada. ¿Qué significa la palabra santa? Apartada. Por eso el Señor, cuando nos llama santos, ¿verdad? Dice un canto: cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial. La Biblia habla mucho acerca de eso, y mucha gente no considera que usted y yo seamos de los llamados a ser santos, porque tienen una idea equivocada y piensan que santidad es una persona que no falla. Santidad absoluta solamente le pertenece a Dios, pero el Señor, por medio de su sangre, nos ha santificado, y la palabra santa significa apartada. Por eso Él dijo: también estas fiestas, estas santas convocaciones van a ser apartadas. Lo que hoy usted y yo estamos haciendo, es apartar este tiempo para estar con el Señor. Pero también fíjese, la palabra convocación, entre otras cosas, porque significa asamblea, reunión sagrada, convocada por Dios. Esta reunión es una convocación de Dios. Por eso te digo que tú estás en el mejor lugar. Tú estás entre el mejor ambiente, porque mientras adoramos, nosotros generamos la atmósfera correcta para que se puedan dar los milagros que tú viniste a buscar, para que pueda dar Dios las respuestas que tú estás ahí, que tienes en tu corazón, y que a lo mejor te han tenido intranquilo estos días. Estás en el mejor lugar. Pero fíjese, la palabra convocación no solamente significa una reunión sagrada convocada por Dios. La palabra convocación también hace referencia a la palabra ensayo. Diga conmigo: ensayo. Bueno, entonces dígalo: ensayo. Ahora, la gente en ese tiempo, en esa santa convocación, ¿qué ensayaban? Mire, ensayaban la primera venida de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque usted lo leyó, dice la palabra que el Señor los llamó, les dio las instrucciones de lo que tenían que hacer. Hoy en día nosotros, por eso tenían que tomar un cordero, y ese cordero estaba representando, porque dice la palabra, será sin defecto. ¿Sin qué? Y obviamente Jesucristo, usted y yo lo sabemos, que fue el cordero sin defecto dado por Dios para la humanidad. Hoy nosotros no ensayamos la primera venida de Cristo. Cristo ya vino. El Señor apareció en la tierra, dice Juan 1:12, y aquel verbo se hizo carne y habitó, dice, entre nosotros, y vimos su gloria. Aunque ahí también menciona, dice, a lo suyo, es decir, a su propósito vino, pero los suyos, lamentablemente dice, no le recibieron. Así es de que yo quiero considerar, hermano, que usted y yo estamos seguros de que Jesucristo ya vino. Pero entonces, ¿qué celebramos nosotros? Si ellos en aquel tiempo celebraban o ensayaban la primera venida de Cristo, hecho que ya sucedió,
nosotros estamos ensayando la segunda venida de Cristo. Por eso hay cantos y hay muchos pasajes que hablan de eso. ¿Se acuerdan de aquel canto? Apenas no tiene mucho que cantamos. Cuán gloriosa será la mañana. ¿Sí se acuerdan? ¿Cuántos recuerdan ese himno? Cuán gloriosa será. ¿Qué dice? Ahora, es el canto, dice la mañana. La Biblia no dice que va a ser en la mañana. Puede ser en la noche, porque dice: dos estarán durmiendo y uno será tomado. No sabemos la hora ni el momento. Pero lo que sí sabemos es que Jesucristo está por venir. Jesucristo, la llegada del Señor está cerca. Por eso todos los acontecimientos que hemos estado mirando, se está levantando nación contra nación, está habiendo situaciones que a lo mejor anteriormente no se veían con tanta puntualidad, pero se está cumpliendo lo que la palabra de Dios dice, porque usted y yo, mientras estamos aquí, estamos ensayando la segunda venida de Cristo. Ahora miren, en estas fiestas, el Señor no solamente estableció la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua tiene referencia a Cristo y es la fiesta del Señor Jesús. Pero vemos que aparecen otras fiestas. Si la fiesta de la Pascua fue cumplida con Cristo, el Señor también habló de la fiesta de las primicias. No tiene mucho que celebramos eso. Tiene que ver también con eso, porque Cristo, dice la palabra, que es las primicias del Señor. Ya entendimos que primicia significa poner a Dios en primer lugar. Por eso es que si usted y yo estamos viendo esto, Jesús fue, fíjese, en cuanto a los planes del Padre, puso en primer lugar a la humanidad. ¿Sabes? Él obviamente le interesa todo esto que creó, pero le interesa más tu corazón. Dios le interesa más. Dice la palabra: mis pensamientos son pensamientos de bien y no de mal, para darte a ti lo que esperas. Por eso es que Jesús fue las primicias también del Padre. Aparecen otras fiestas, como la fiesta también del Pentecostés, que fue cumplida en Cristo, Hechos 2, y algunas otras. Pero mire, a veces usted y yo no recibimos los beneficios que hay detrás de estas celebraciones, porque no entendemos lo que el Señor nos trataba de decir o nos trata de decir cuando dice: han de guardar estas fiestas. Si la fiesta de la Pascua, fíjese, se cumplió con Cristo, por eso Juan dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita, dice, el pecado del mundo. Por eso Apocalipsis 5:12 menciona y dice: y decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno, dice, de tomar la gloria, es digno de tomar la honra, es digno de nuestra alabanza y nuestra adoración. Dios les llamó al pueblo y les dijo: tienen que guardar estas fiestas. Y obviamente el pueblo lo tomó como una ley, porque estaban en la ley en aquel tiempo. Pero para nosotros el Señor nos dice: tú no tienes que guardarlas, tú tienes que celebrarlas. Y es que no es lo mismo guardar algo por ley a tener algo como celebración. ¿Cuántos dicen amén? No es lo mismo tener algo por ley a tener algo por celebración. Usted dirá: bueno, ¿y eso qué tiene? ¿Qué relación tiene conmigo? Yo no celebro nada. Bueno, ni mi cumpleaños celebro. ¿Cuántos hay aquí que ni su cumpleaños celebran? Mire, ya somos dos. Pero de verdad, hay gente que a lo mejor no celebra nunca nada. Pero si tú te das cuenta, nuestro Dios es un Dios de fiesta. Nuestro Dios es un Dios de alegría. Nuestro Dios es un Dios de gozo. Miren más cómo está de gozoso el que está a su lado. Y por eso es que el Señor nos llamó a nosotros no a guardar, sino nos llamó obviamente a celebrar. Muchos dirán: eso no sé qué relación tiene conmigo, porque yo lo que necesito es saber cómo salgo de mis problemas. Yo vine aquí a buscar cómo es que obtengo prosperidad, cómo es que obtengo salud. Yo lo que necesito saber es que me digan cómo puedo tener paz, que alguien me oriente a ver si estoy tomando la decisión correcta en mi vida, porque ya no sé si voy o vengo.
Probablemente esa sea la incógnita que tienes en ti, pero sabes, como te decía al principio, tú estás en el lugar correcto porque aquí puedes hallar todo eso y mucho más. El problema es que a lo mejor no entendemos lo que el Señor nos dijo aquí. Y fíjese, mucha gente leyendo todo esto que acabamos de leer, ya el Éxodo 12, a lo mejor el enemigo es experto en mandarnos a los extremos. Porque hay mucha gente que al leer lo que estaba en el Antiguo Testamento y que lo llaman como la ley, mucha gente, fíjate, dice, eso solamente es para los judíos. Hay quienes inclusive, fíjese, siendo cristianos o no siendo cristianos, deciden pues meterse dentro de toda la cultura de los judíos. Por ahí dicen que se tratan de judaizar y obviamente dejan el camino que el Señor nos está marcando. Otros dicen eso estaba en el Antiguo Testamento, eso es pura ley, era un rito, era una costumbre que Dios solamente se la dejó al pueblo judío. Pero mira, déjame decirte algo, todas estas fiestas y celebraciones y la palabra es del Señor. Y si son de Dios y si los mandó al pueblo en aquel tiempo, usted y yo en este momento también somos parte del pueblo de Dios. Aunque ellos les dijo guárdenlo por ley, a nosotros nos dice ustedes tienen que celebrarlo. Son fiestas establecidas por el Señor y obviamente dice el pasaje último que leíamos, verso 14, dice lo van a hacer por todas vuestras generaciones y dijo el Señor por estatuto perpetuo lo celebraréis. Es decir, antes de Cristo lo celebraban, usted y yo ahora después de Cristo también seguimos celebrando lo que el Señor nos llamó a hacer. Así es de que vamos a ser específicos en lo que es la fiesta de la Pascua. Fíjese, lo primero, vamos a ver el significado. Usted lo leyó. Dice la palabra que el Señor le dio las instrucciones de lo que tenían que hacer. Pero el propósito principal de Dios se menciona en el versículo 12 que usted ya lo leyó. Dice la palabra, yo veré la señal. ¿Cuál señal? La señal de la sangre que estaba representando más adelante para este tiempo la sangre de Cristo que limpia, la sangre de Cristo que tiene poder, la sangre de Cristo que protege, la sangre de Cristo que los demonios mismos le tienen obviamente terror. Dijo el Señor, yo veré y pasaré de largo. Diga conmigo, pasaré de largo. Eso es el significado de la palabra Pascua, pasar de largo. Y fíjate, en el Antiguo Testamento significaba eso. Para nosotros en el Nuevo Testamento significa la victoria sobre el pecado. Para nosotros en este tiempo de la gracia significa la victoria sobre la muerte. Para nosotros en este tiempo significa la obra expiatoria de Cristo, su muerte y su resurrección. Por eso es que esta fiesta de la Pascua tiene relación completa con Jesucristo nuestro Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Ahora mira, tenía 3 fases o 3 partes esta fiesta de la Pascua. Una parte histórica y después venía una parte profética o de revelación. ¿Cómo es que, fíjate, los judíos practicaban la historia? ¿Cuál es la historia que hay detrás de esta fiesta? Bueno, tú lo leíste. Dice la palabra que el Señor les dijo, van a tomarse un cordero, va a ser sin defecto, dice, va a ser macho. Y el cordero obviamente es el animalito es que viene de la oveja. Y el Señor lo dijo, de 1 año, debe ser de esa edad. ¿Por qué? Porque se dice que ese animal a esa edad es un animal muy tierno, es dócil, dice que su figura es estéticamente hablando muy buena, desde sus huesos hasta su apariencia, y obviamente estaba representando lo que más adelante vendría en la persona de nuestro Salvador llamado Jesucristo. Así es de que el Señor les dijo, van a tomar pan, van a preparar pan, y van a tomar el cordero, lo van a tener que asar al fuego, lo van a preparar y lo van a comer. Y fíjate, en ese momento, dice el Señor también, les dijo, ustedes van a ser recordatorios. Así es de que las familias seguían las instrucciones de Dios y obviamente después de haber sacrificado el cordero, el
Señor les dijo, van a tener que poner en las orillas de las puertas, las ventanas ahí en sus hogares, porque dice, yo voy a ver la señal. Dios ve la obediencia en nuestras vidas. Por eso es que en este tiempo, si una persona está recibiendo el mensaje de salvación, si una persona es confrontada con el tipo de vida que está llevando y el Señor le habla con respecto a que tiene oportunidad de recibir perdón, pero necesita cambiar de vida, necesita cambiar y entregarse al Señor para dejar de llevar una vida de desobediencia y empezar ahora a través de Cristo Jesús, llevar una vida de obediencia, que entonces el significado de la palabra Pascua para este tiempo se puede cumplir en tu vida y en mi vida. Dice, yo pasaré la muerte, entonces no les afectará. Pero también el Señor, como parte de la historia, porque ellos practican la historia, los judíos, dice que les dijo, van a estar en sus reuniones familiares, dice, y van a empezar a hacer memoria. ¿De qué iban a hacer memoria? Iban a hacer memoria o recordaban obviamente cómo sufrieron. Probablemente las conversaciones que tenían ahí entre los judíos, las familias, quizá el padre de familia de cada hogar tomaba la palabra y decía, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo es que en Egipto estuvimos sufriendo? Y se acuerdan las jornadas largas que teníamos laborales. Y se acuerdan cómo nos maltrataban. Y todavía parece que siento los latigazos cómo estaban a las espaldas cuando venía la opresión de los egipcios sobre nosotros. Recuerdan cómo no teníamos pues mucha economía. Recuerdan cómo no teníamos nada de descanso. ¿Se acuerdan cómo llegábamos de las jornadas laborables pues todos estresados, cansados? Todo ese tipo de cosas, fíjate, es que la gente en ese tiempo se sentaban a recordar. Pero no solamente recordaban eso. Parte de la historia era también ahora celebrar cómo hubo un cambio, cómo ellos fueron liberados y cómo hubo cambios en todo aspecto de sus vidas. Cómo el Señor los sacó de esa opresión egipcia, cómo el Señor les dio un cambio de naturaleza y obviamente salieron de la esclavitud de Egipto. Pero mira, aunque ellos ya no eran esclavos y no había las mismas cargas, ¿sabes? También tuvieron cambios en cuestiones económicas. También obviamente su sistema económico, eso el Señor lo tomó en cuenta para ellos, repercutió para sus vidas y para sus familias. Entonces yo quiero que tú comprendas que no solamente en el plan de Dios era liberarlos y darles obviamente para este momento el aspecto espiritual. Ellos ya no tenían encima al pueblo egipcio, ya no tenían al enemigo sobre ellos. Y obviamente en esas reuniones familiares el Señor les dijo, parte de la comida no solamente va a ser pan y carne, van a tener también hierbas amargas. ¿A quién de ustedes le gusta lo amargo? ¿A quién le gusta lo amargo? A nadie. Hay varias hierbas que son amargas, ¿verdad? ¿A cuánto les gustan los quelites? Ay, hermano, yo prefiero el chicharrón. Pero los quelites de repente son medios amargos, ¿verdad que sí? Depende cómo los preparen. Pues fíjese. No sabemos si eran quelites o qué sabían, pero el Señor les dijo, van a preparar hierbas amargas. Qué instrucciones de Dios, ¿no? Que yo lo invitara a comer hierbas amargas, ahorita terminando. Vamos a almorzar, hermano. ¿Qué vamos a almorzar? Hierbas amargas, hermano. ¿Cuántos aceptarían? Pero ¿sabe por qué el Señor les llamó y les dijo, dentro del menú va a haber hierbas amargas? Porque, ¿sabes? El pueblo recordaba esto. Mira, ve a Éxodo, atrasito de ahí donde estábamos. Era parte de lo que el Señor quería que también el pueblo considerara. Cómo el Señor los liberó de esto. Mira lo que dice aquí el versículo 12, capítulo 1, perdón. Éxodo capítulo 1, versículo 11 al 14. Mira, dice...
entonces pusieron sobre ellos, ¿qué dice? Comisarios de tributos que los molestasen en sus cargas. Dice, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Dice, pero cuanto más los oprimían, verso 12, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Fíjate 13 y 14. Y los egipcios, ¿qué hicieron? Servir a los hijos de Israel, ¿cómo? Con dureza. Y dice verso 14, y amargaron su vida, ¿con qué? Con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban, ¿con qué? Por eso, fíjate, las hierbas amargas, lo que hacían ellos era recordar la amargura que pasaron en Egipto. ¿Dónde la pasaron? En Egipto. Ellos consideraban, la verdad era amargo. Cuando uno prueba algo amargo, uno hace el rostro así, porque no es agradable ni al paladar ni al estómago. Y sabes, en cuestión espiritual también pasa lo mismo. Por eso es que dice, el Señor les dijo, tienen que matar un animalito y dentro de todo lo que van a preparar va a haber hierbas amargas. El Señor les dijo, van a matar un cordero, no les dijo una paloma, no les dijo una res, no les dijo un puerco, no, les dijo un cordero, porque ese cordero representaba el cordero de Dios inmolado, dice Apocalipsis, desde antes de la fundación del mundo. Representaba a Jesús. Así era la forma, fíjate, y la parte espiritual, cómo es que el pueblo manejaba la Pascua. Ahora la parte profética, que eso es lo que tiene que ver con nosotros, y la parte de revelación. ¿Cómo es que repercute en la actualidad para nuestras vidas el celebrar la Pascua? Fíjate, si los judíos celebraban que Cristo los liberó de las manos de Egipto y de las garras del enemigo, y cómo fueron libres del sistema de Egipto para tener una mejor vida, nosotros en este tiempo lo que hacemos o entendemos es que fuimos liberados de la esclavitud del pecado. Es que tú y yo fuimos liberados de las garras del enemigo, del sistema del mundo y establecidos en el sistema del reino de Dios. Por eso, fíjate, decimos que Egipto representa, bíblicamente hablando, el mundo. Y el Señor obviamente nos ha hecho libre de este sistema en el mundo que está plagado de pecado. Porque el pecado esclaviza, el alcohol esclaviza, el adulterio esclaviza, el homosexualismo esclaviza, la drogadicción esclaviza, la mentira esclaviza, la glotonería esclaviza, la borrachera, la pornografía, el fraude, la corrupción. Todo ese tipo de cosas que desafortunadamente vemos que se manejan muy puntual allá afuera en el mundo y que probablemente tú pisaste algunas de esas rutas que el mundo presenta como para poderle dar satisfacción al corazón del ser humano. Pero sabes, si tú ya has venido a Cristo, ahora para nosotros en la Pascua, tú y yo podemos celebrar que el Señor nos liberó de eso y muchos más. Tú ya no somos esclavos de ese tipo de cosas. Inclusive, fíjate, no solamente tiene referencia la cuestión de la Pascua, liberarnos del sistema del mundo en cuestión de los pecados. Sabes, en el sistema del mundo también desde el Éxodo lo podemos ver cómo el enemigo intentó mentalizar o hacer que la gente pensara de cierta manera para poderlos aún esclavizar en cuestión laboral. Por eso es que fíjate, en Egipto la mentalidad es que ellos sembraban, ellos trabajaban para que otros fueran los que prosperaran. Por eso usted lo leyó, dice, fuimos abrumados con cargas pesadas en hacer ladrillo. Y edificaron obviamente todas esas ciudades para el gobierno de aquel tiempo. Eran ladrilleros, no era gente conquistadora, era gente esclava, era gente con un salario muy bajo, era gente que no tenía
oportunidad de prosperar en ninguna área de su vida. Y sabes, eso tal parece que también está sucediendo lo mismo por el mismo sistema en este tiempo. ¿Por qué? Porque usted y yo vemos cómo allá afuera también hay mucha gente, y lamentablemente también hay gente cristiana que está esclava del pecado. Y Dios de eso también nos quiere obviamente liberar. Al venir a Cristo, dejamos esa mentalidad de demandantes, porque lo único que podía hacer en aquel tiempo el pueblo era demandar. Dentro de las cargas duras que recibían, ellos demandaban más atención, demandaban más salario, demandaban más prestaciones, demandaban más descanso. ¿Sabes? Dios tuvo que sacarlos de ahí y cambiar su mentalidad. Por eso la instrucción de Dios fue: di a Faraón, se lo dijo a Moisés, que deje ir libre a mi pueblo para que me sirva. Dile que me deje ir, que lo deje ir para que entonces me ofrezcan algo. Por eso es que tú y yo ahora en el sistema de Cristo, celebrando la Pascua, tú y yo ya no tenemos una mentalidad de demandantes. Tú y yo ahora debemos tener una mentalidad de ofertantes. Tú y yo venimos a ofrecer al Señor principalmente nuestra alabanza. Tú y yo venimos a ofrecer al Señor principalmente nuestra adoración. Venimos a ofrecerle al Señor nuestro reconocimiento, sabiendo que de Él viene todo. Ofrecemos al Señor nuestro servicio. Ofrecemos al Señor nuestras vidas cuando así lo demande. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que tú y yo ahora tenemos una mentalidad distinta. Fíjate, lo que es algo muy importante que sucedió luego de la liberación del pueblo. El problema fue que luego de 430 años, el pueblo, después de que sale libre, el detalle es que ya no estaban en Egipto, pero Egipto se lo llevaron con ellos. Ese fue uno de los problemas más graves que obviamente el Señor consideró, y por eso es que los tuvo que pasar por todo ese tipo de ambientes para que el pueblo fuese desprogramado completamente de lo que es la esencia de lo que había en Egipto. ¿Sabes? Egipto no salió de ellos, aunque ellos ya no estaban en Egipto. Lamentablemente se llevaron en su corazón el sistema y obviamente el trato de Egipto. Y este fenómeno espiritual, ¿sabes? Lamentablemente se sigue presentando también en este tiempo hoy en día. Hay mucha gente que viene al Señor. Hay mucha gente que viene y conoce, tiene ya un encuentro con Jesucristo, ¿sabes? Y el Señor los saca del mundo, Egipto, ¿sabes? De esclavitud, del pecado. Mucha gente fue liberada de las drogas. Mucha gente fue liberada del alcohol. Mucha gente fue liberada de las tranzas, de la lengua lépera, de la lujuria, de la parranda, de la violencia, del adulterio. El problema, fíjate, es que se desconoce que cuando venimos a Cristo, el pecado no muere. ¿El pecado no qué? No muere. Porque aún estando en el camino de Dios, pareciera que en lo interior, en el corazón, sigue estando esa tendencia. Si tú lees atrás los primeros capítulos de Génesis, el Señor dijo eso antes de que viniera el diluvio. Dice que Él vio que el intento del corazón de todo ser humano siempre está inclinado hacia el mal. Por eso, fíjate, es que probablemente contigo, si eres muy reciente en el camino de Dios, o a lo mejor ya llevas algo de tiempo, estamos en una lucha constante, porque esa programación, ese registro de las parrandas en las cuales viviste, ese registro de las malas palabras que tú pronunciabas, porque hablabas como el mundo habla, ese registro de las borracheras que tenías, ese registro, ¿sabes? Tal pareciera que todavía te sigue llamando, aunque ya eres cristiano. Muchos el Señor los liberó de la depresión. Muchos el Señor los liberó del dolor, los liberó de la angustia, los liberó del odio. Pero lamentablemente, ¿sabes? En el corazón no termina todavía de desarraigarse.
¿Sabes por qué? Porque como humanos, aunque somos cristianos, lamentablemente todavía le seguimos dando lugar a ciertas cosas en nuestro corazón y en nuestra alma por los conflictos que tenemos con las personas que nos rodean. Le volvemos a dar lugar al enemigo, porque sabes, hay una mentalidad muy arraigada de allá de Egipto. Y el enemigo, sabes, consciente de esto, es que entonces por eso en este tiempo a lo mejor ya no es tan fácil para él devolverte al mundo. Para él ya no es tan fácil devolverte a la parranda. Ya no es tan fácil que te vuelvas a inmiscuir en los ambientes que antes vivías, que ahora sabes que estaban mal. Y como sabe el enemigo que no puede devolverte al mundo para volverte a esclavizar en el pecado, lo que planea es lo siguiente. Dice, por lo menos que su travesía en esta tierra mientras va al cielo le sea amarga. Y por eso es que en el corazón mete resentimiento. Por eso es que en el corazón, a través de los conflictos, siembra semillas de discordia, siembra semillas de rencor, siembra semillas de amargura, de tal manera que tú te la pases en esta tierra amargado. Ese es el plan del enemigo para ti y para mí. Aunque el Señor ya nos hizo libres y por eso celebramos, ¿qué cosa? Pascua. Y te decía, no solamente tiene que ver con este tipo de cosas, amargura o el pecado, tiene que ver también con la situación laboral y económica. ¿Sabes? Y cuando hablamos de la situación laboral y económica, a lo mejor tú dices, hermano, pues tal pareciera que ese soy yo, porque estoy trabajando yo para que otros prosperen. Yo soy el que me fleto largas jornadas de trabajo. Ayer platicábamos con una familia donde nos explicaba la cabeza de hogar, el esposo. Fíjense, sus jornadas de trabajo de él, dice, mis jornadas empiezan a las 7 de la mañana. Ya tengo que estar puntual donde me están citando. Dice, y me la paso todo el día. Vamos terminando a las 10 de la noche de trabajar. A esa hora tengo que meterme a la computadora a hacer reportes para más o menos a las 11 o 12 de la noche estar enviando mis reportes. Dice, después de que envío mis reportes, en lo que pues me doy un baño, es la 1 de la mañana cuando empiezo a tratar de conciliar el descanso. A las 5 de la mañana me tengo que levantar porque a las 6 nos vamos nuevamente de gira. De lunes a sábado. Dice, y en la oficina, dice, donde reciben todo el concentrado de lo que estamos mandando, dice, ahí se la llevan un poco más tranquila. Ahí entran a las 9 de la mañana y salen a las 3. Pero a las 3 de la mañana del otro día. ¿Eso no es esclavizante? ¿Eso no es una opresión? Entonces date cuenta cómo el Señor no solamente pensó en lo espiritual. Date cuenta cómo Dios no solamente piensa en ti y en mí en cuestión de liberarlos del sistema del pecado y de la muerte en el mundo. Ahora, no estoy diciendo con esto de que tú vas a ir en ese momento a renunciar a tu trabajo. No. Qué bueno que me dice, hermano. Ahorita firmo mi renuncia. Doy por terminadas mis labores a donde estoy. No estamos hablando de eso. Fíjate, lo que estamos hablando es esto, que si tú y yo estamos trabajando en el mundo para vivir o vivimos en el mundo para trabajar. Vuelvo a repetir, usted y yo la pregunta que debemos hacernos es, ¿trabajo en el mundo para vivir o vivo en el mundo para trabajar? Usted y yo somos cristianos y trabajamos para vivir, pero tú y yo vivimos para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Vuelvo a repetirlo, tú y yo vivimos en el mundo y trabajamos y vivimos, pero vivimos para el Señor todo el tiempo. Por eso es que Dios nos hizo libres y nos sacó, y Pascua tiene que ver con eso. No solo pensó, fíjate, en darnos un cambio en lo espiritual. El Señor también quiere que haya cambios en tus aspectos económicos, para poder obviamente vivirlo
tenemos obviamente que cambiar también nuestra manera de pensar. Tenemos que pedirle al Señor una mentalidad distinta, pedirle al Señor su gracia, pedirle su favor, pedirle que nos dé habilidades nuevas, que ponga en nosotros dones y talentos para poder entonces hacer que sus planes también se cumplan y dejar de tener una mentalidad esclavizante como allá afuera el enemigo quiere que tú sigas teniéndola. Mientras, fíjate, el Egipto oprimía a Israel, ellos prosperaban. Muchos en este tiempo también se dan cuenta cómo es que entonces los jefes de los grandes negocios son los dueños, los que probablemente están siendo más prosperados a consecuencia de la opresión que tienen todas las personas. Es decir, por la opresión es que otros prosperan. Y esto, fíjate, es un grande reto también para la juventud en este tiempo. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? A ver, levanten su mano. Todos los jóvenes. Todos los jóvenes. Uy, muy poquitos, ¿verdad? Bueno, pero hay. Pero fíjate, es un grande reto para ustedes, jóvenes y señoritas que me escuchan. Para ustedes cambiar su mentalidad. Dejar de estar perdiendo el tiempo. Ahora en día lo que más llama la atención, lamentablemente, es la tecnología. Y muchos jóvenes pasan horas no estudiando. Pasan horas metidos ahí en las redes sociales. A veces hasta de madrugada están ahí perdiendo su tiempo en el TikTok, en todas esas redes sociales, que lo único que están haciendo obviamente es consumir sus tiempos y sus recursos, pero no se aplican a sus estudios. ¿Cuántos jóvenes dicen amén? Aún en eso, fíjate, tu mentalidad tiene que cambiar, joven y señorita. En lugar de estar perdiendo tu tiempo, pídele al Señor, dame sabiduría para elegir qué carrera debo estudiar, Señor. Yo no quiero ser parte de esas personas que terminen siendo esclavizados, porque el sistema del mundo es eso. ¿Quieres llegar acá a la punta de la pirámide? Tienes que prepararte y eso es bueno. El problema es que cuando ya llegaste con todos los títulos, preparaciones, especialidades, doctorados, maestrías, todo lo que el mundo demanda, ¿sabes? Llegando allá te dice el sistema del mundo, está bien, entrégame tus dones y tus talentos. Pero en realidad lo que te está pidiendo es que le entregues tu vida, como el caso que te platicaba hace un ratito. Y de verdad créelo, este hombre cuando nos estaba platicando se tallaba los ojos, se veía que estaba cansado. De regreso a casa mi esposa y yo comentábamos, decía, oye, qué difícil su trabajo. Y a lo mejor a ti te está pasando lo mismo. El enemigo te va a ofrecer prosperidad, pero a lo mejor a costa de echar a perder tu matrimonio. Porque ahora vas a tener tanta demanda ya que ahora ya no te vas a ocupar de lo esencial. Recuerda que en jerarquías Dios es primer lugar, pero después de Dios no está tu trabajo. Después de Dios no está nuestra actividad laboral. Después de Dios inclusive no está inclusive ni el servicio a Dios. Después de Dios está la familia que nosotros tenemos. Y después de Él viene todo lo demás. Pero a veces alteramos, fíjate, el orden jerárquico por promociones que el mundo da, porque obviamente ese es su sistema. Hay mucha gente que obviamente no pregunta. Mucha gente no pide consejo. Hay mucha gente que solamente toma sus decisiones y para donde apunte su guarache, porque es la ruta que el mundo le está dando, para allá se van. No sabiendo que probablemente sea una trampa del enemigo. Hay, fíjate, oportunidades disfrazadas de aparentes bendiciones. Repita conmigo eso. Hay oportunidades disfrazadas de aparentes bendiciones. Tenga cuidado, porque a lo mejor sea una trampa del enemigo para volverte a esclavizar en su sistema.
Fíjate, nos damos cuenta lo que es tener el corazón, en el corazón a Egipto. El pueblo, fíjate, aunque ya eran libres, provocaba que siguieran hablando como egipcios, provocaba que siguieran pensando como egipcios, reaccionaban como los egipcios, caminaban como los egipcios, como pasa también lamentablemente en este tiempo. Hay muchos cristianos que todavía piensan como mundanos. Hay muchos cristianos que todavía hablan como habla el mundo. Todavía se expresan como el mundo se expresa, caminan como ellos, hacen negocios como los mundanos, llevan su vida como mundanos, pero con su Biblia bajo él. Lamentablemente así es, hermanos. Por eso es que el mensaje que Dios nos da en esta mañana, para que tú y yo cambiemos, entendamos, no somos del mundo, no le pertenecemos a Egipcio, le pertenecemos a Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Tú y yo hemos sido liberados del pecado y obviamente trasladados a un mejor sistema, que es el sistema del Señor. Por eso tú y yo tenemos que decidir salir completamente de Egipto. Ahora fíjate, en todas estas fiestas de Israel ocurrían varias cosas. Una de ellas era que después de que obedecían, los cielos estaban abiertos. Generalmente venía una visitación de parte de Dios para ellos. Él abría el cielo para su pueblo. El problema, fíjate, es que hoy en día Él está dispuesto a abrir los cielos. Él está listo para poder derramar las bendiciones para nosotros, pero nosotros, fíjate, no estamos lo suficientemente comprometidos con Él como para poder hacer que desciendan las bendiciones de Dios para nosotros. Yo le he dicho en algunas otras ocasiones, porque a veces nos confundimos y pensamos que la bendición de Dios no está condicionada. Y déjeme decirte algo, la bendición de Dios tiene condiciones. El amor de Dios no, pero las bendiciones sí. Por eso si tú lees Deuteronomio capítulo 28, dice acontecerá. Dice que si tú oyes esta palabra, acontecerá que si tú la pones en práctica, dice te vendrán. Y varios versículos del capítulo 28, te vendrá esto y te vendrá esto, bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir, bendito en tus actividades, bendito en tu trabajo, bendito el fruto de tu vientre. El Señor da una lista larga de bendiciones, pero dentro del mismo capítulo también menciona, hace una pausa y dice, pero también dice acontecerá que si tú no oyes y tampoco obedeces, dice también te vendrán, y da una lista mayor todavía de cosas que pueden venir. Por eso es que si nuestra mentalidad no cambia, por más que el Señor quiera derramar su bendición para nosotros, la bendición probablemente no llegará. ¿Sabe? Si miramos las fiestas que el Señor estableció, las hizo generalmente alrededor de las cosechas, porque así el pueblo, ¿sabes?, tenía algo que ofrecerle al Señor. Tú y yo somos redimidos por Cristo. Y esta palabra redimidos significa comprados. Fuimos comprados por Él. El enemigo obviamente no nos puede tocar si tú y yo vivimos en obediencia. Esa es la condición de Dios, porque nos compró con su sangre y estamos bajo un pacto de sangre, la sangre de Cristo Jesús. Todo lo que tenemos, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra casa, nuestro negocio, todo lo que el Señor ha entregado en nuestras manos, ¿sabes? Estamos bajo el pacto de gracia, bajo el pacto de la sangre de Cristo, porque hay poder en la sangre del Señor. Así es de que tú y yo debemos considerarlo. Ahora, ¿cómo recibimos, fíjate, los beneficios de la sangre de Cristo? Estoy casi terminando. ¿Sabes? Usted y yo tenemos que aplicarla todos los días. Debemos hacer sacrificios. Dios no nos pide lo que le pedía al pueblo, porque obviamente ya vimos que el pueblo estaba ensayando la primera venida de Cristo, el sacrificio de Cristo. Por eso les dijo, van a tomar un cordero y van a tener que sacrificarlo. Ensayaban eso.
Hoy en día el Señor no nos pide que hagamos sacrificios, porque entonces haríamos vana la cruz del Señor Jesús. Pero sí el Señor nos pide que hagamos sacrificios. Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú hiciste un sacrificio por el Señor? Y obviamente viste el resultado. En la Pascua, fíjate, los cielos estaban abiertos y Dios siempre actúa a favor de su pueblo. Él ya hizo su parte, abriendo los cielos y obviamente enviando por gracia a su Hijo para que muriese por nosotros. El cielo está abierto, fíjate, para darnos, dice la palabra, todas las cosas. Mira lo que dice Romanos 8:32. Léelo conmigo. ¿Ya lo tiene? Póngase de pie en esta mañana, vamos a terminar leyendo aquí. Mire lo que dice Romanos 8. Lea desde el versículo 31, por favor. Mire lo que Dios establece aquí. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿qué más? ¿Quién contra nosotros? Él que, dice el verso 32, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó ¿por quién? Por todos nosotros. ¿Cómo dice? ¿No nos dará también con Él todas las cosas? Dice el verso 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará, dice, del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro? Verso 37. Antes dice, en todas estas cosas, ¿qué somos? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual, decía Pablo, estoy ¿qué? Seguro. ¿Cómo estaba Pablo? ¿Cómo debemos estar nosotros? Seguros de que ni la muerte, ¿qué más? Ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, verso 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. ¿Sabes? La Pascua se cumplió en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Levante sus manos en esta mañana. Levante sus manos, dígale, Dios, gracias porque estás con nosotros. Hoy celebramos, Dios, que tú viniste a morir por nosotros. Y si tú todavía tienes situaciones y tratos con Egipto, hoy renuncia a todo eso. Hoy prepárate. Hoy prepárate porque Dios tiene algo. Él quiere abrir el cielo sobre tu vida y sobre mi vida. Él quiere derramar su bendición sobre ti y sobre mí. ¿Sabes? Pero es necesario un cambio de mentalidad. Es necesario tener un cambio completo. Que Dios pueda, a través de la palabra que has recibido, tú y yo podamos comprender que en este tiempo celebramos no la primera venida, celebramos la venida de Jesús, la segunda venida. Y Él no solamente está esperando en venir para levantarnos, Él lo que quiere es venir a tu vida en esta hora y restaurar la relación con Dios. Dios lo que quiere es quitar de tu corazón ese dolor. Dios lo que quiere quitar de tu corazón es ese resentimiento. Dios lo que quiere quitar de tu corazón esa programación que el mundo sembró. Yo no sé cómo has venido y cómo has llegado en esta mañana aquí a esta reunión, pero si tú sabes que tu corazón todavía tiene registro de lo que el mundo, cómo el mundo te programó, y todavía allá afuera la parranda te llama la atención, si todavía la tendencia de tu corazón, a pesar de que luchas y te esfuerzas, aún el sistema del mundo y el enemigo te están tratando de arrastrar,
Sabes, ahora tienes que considerar que tu identidad en Cristo tiene que ser lo que te lleve a la victoria. Lo leíamos, ninguna de estas cosas nos podrá afectar porque somos más que vencedores por medio de Cristo. Hoy declara que eres más que vencedor a través de Cristo. Hoy declárale al enemigo, dile: yo no te pertenezco a ti, Satanás. Yo no te pertenezco a ti ni al mundo. Yo vivo en este mundo para el Señor. Yo en este tiempo estoy para Él. Por gracia he sido salvo. Por gracia he sido redimido. Él me compró con su sangre. El precio fue alto para que yo pudiese recibir libertad. Yo, en el nombre de Jesús, en esta hora creo que Jesucristo me liberó del mundo y hoy puedo celebrar que en el Señor ya no soy esclavo. Ya no soy esclavo de las malas palabras. Ya no soy esclavo de la parranda. Ya no soy esclavo de la discordia. Ya no soy esclavo de nada de lo que hay afuera en el mundo, que por más atractivo que es, deteriora y me lleva al pecado. No soy esclavo del pecado. Cristo me liberó del pecado. No soy esclavo de la muerte. El Señor me libertó de la muerte, porque dice la palabra que estando muerto en pecado y delitos, Cristo vino a darme vida. Cristo vino a darme libertad. Cristo por su amor me rescató. Y eso es lo que celebramos nosotros, Señor, en Pascua. Eso es lo que celebramos hoy en día. No lo hacemos por ley. Celebramos la victoria de Jesucristo. Por eso cantamos: diste tu vida. Diste tu vida. Levanta tus manos. Lo diste todo por salvarme. Levanta tus manos y tu voz. Tú padeciste mi lugar. Padeciste mi lugar. Yo te voy a amar. Por amor a mí. Ahora declara: no sé cómo podré pagar. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy a ti, Señor. Y declara: Santo Cordero, Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero Te tiene que adorar. Santo Cordero, Santo Dios de los cielos. A eso venimos hoy, a celebrar, a adorar, a rendirte la gloria, la honra. Y hoy celebramos, Señor, la victoria que ganaste por nosotros. Nuestras manos en alto, Señor, son señal de rendición a ti. Ven, Espíritu Santo, a cada vida. Sana cada corazón, Señor. Restaura la relación rota, de tal forma que el enemigo no gane ventaja, Señor, en nuestras vidas. Al contrario,
Cedemos el terreno a ti, Señor. Entregamos nuestros corazones y nuestras vidas. Queremos ver tus bendiciones sobre nosotros. Queremos ver clara tu obra en nuestras vidas, Dios, porque para eso apareciste, para deshacer toda obra del diablo, para deshacer toda obra del mundo, para sacarnos de las tinieblas a tu luz. Señor, nos desarraigaste de las tinieblas y nos has traído, Señor, y nos has acercado a ti. Por eso en esta hora te decimos: bienvenido, Espíritu de Dios. Bienvenido, Espíritu Santo. Hoy derrama tu presencia sobre tu pueblo. Hoy derrama tu presencia sobre tus hijos. Derrama tu presencia sobre los matrimonios, sobre las familias, sobre los niños. Derrámate hoy, Espíritu de Dios, y tu presencia ponga convicción, tu presencia redarguya, tu presencia sane, tu presencia rompa cadenas, tu presencia rompa yugos de esclavitud, tu presencia rompa esos yugos de esclavitud mental con el mundo, para de una vez, Señor, decidirnos a renunciar a todo eso, Señor, y saca de nuestros corazones a Egipto. Saca de mi corazón, dile al Señor, Egipto, esas tendencias que hay a salirte del plan de Dios, a salirte de su camino, esas tendencias que el mundo, a las que el mundo te llama. Hoy dile al Señor: libérame, Dios, libérame, Dios. Yo no quiero tener más tratos con el enemigo, no quiero tener más tratos ni ser esclavo. Ahora vivir para ti, Señor, y en tu gracia ser prosperados en todos los aspectos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Esta mañana, Dios, también hemos venido preparados en nuestros corazones para, Señor, darte a ti obediencia y participar de la Santa Cena, que aún tiene que ver con esto, con Pascua, porque conmemoramos lo que Jesucristo hizo por nosotros. Hoy no comemos pan ni hierbas amargas. Hoy participamos, Señor, del pan y del jugo de uva, porque representa tu cuerpo y tu sangre. Pueden empezar a repartir, hermanos, y adoramos. Santo Cordero, Dios de los cielos, Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. el universo, una vez más, Santo Cordero, exaltamos, oh Dios, en esta mañana. Te exaltamos a ti, Señor. Te exaltamos, Señor. Reconocemos que tú estás con nosotros. El Señor Jesús tomó el pan, dice la palabra, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros también es dado. Participa del pan, representa el cuerpo de Cristo.
Después de haber cenado, tomó la copa y dijo: tomad, bebed, esto es mi sangre que por vosotros es dada. Cada vez que ustedes lo hagan, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Participa también del jugo de uva, representa la sangre de Cristo. Conmemoramos, Señor, hoy, recordamos lo que tú hiciste por nosotros. Nos liberaste, Señor, nos sacaste del mundo y ahora estamos, Señor, estamos contigo. Somos limpios por la sangre de Cristo. Somos santos por medio de Cristo. Somos restaurados en nuestra relación contigo, Señor, a través de Jesús. Somos justificados, somos redimidos, somos comprados. Y aún dentro de los beneficios que tú también ganaste en la cruz, somos sanos. Si tú estás enfermo, pon tus manos en tu cuerpo y dile a Jesucristo: sáname, porque tú ganaste también por mí la salud. Mi cuerpo aún es sano, no solamente mi espíritu, sino también mi cuerpo. Toda enfermedad en el nombre de Jesucristo se va. Toda dolencia en el nombre de Jesucristo se va. Todo problema que la ciencia haya detectado, toda enfermedad, todo espíritu de enfermedad, en el nombre de Jesucristo reprendemos la enfermedad. Y hoy, Señor, di tu palabra como aquel hombre dijo: Señor, mi siervo sanará. Hoy di tu palabra y tu pueblo sea sano en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias. A ti sea la gloria y la honra. Dar un aplauso a Jesús en esta mañana. Gracias a Dios. Bueno, dentro de 8 días continuamos. Quiero avisar lo siguiente. Estamos hoy, domingo, fue el primer jueves el pasado. A partir del tercer jueves, a partir del tercer jueves de este mes, vamos a empezar doctrina de bautismos. Vamos a tener bautismos próximamente. Así es de que si usted pues ya tiene a Jesús en su corazón, si usted ya entendió el evangelio, como dice Pablo en 1 Corintios 15, el evangelio que les prediqué. Evangelio significa buenas noticias, que el pecador se dé cuenta que necesita un Salvador y perdón que se encuentre en Cristo. Si tú eres una persona que ya lo hiciste y no eres bautizado, prepárate. Vamos a estarnos preparando por un espacio de unos 3 o 4 jueves y vamos después a tener pues nuestros bautizos también. También próximo jueves se apertura grupo de consolidación. Si alguna persona ya recibió a Cristo en su corazón, pero también no se ha consolidado, te animamos, no retrases tu proceso, métete a consolidación. Esos los días jueves. Vamos a tener enseñanzas, son más o menos unas 9 enseñanzas que se les da de la vida básica espiritual, donde se habla de oración, se habla de identidad en Cristo, se habla de la estructura de la palabra, cómo alimentarnos de la palabra, temas diversos, pero que son bases para quien apenas está en su crecimiento espiritual. Próximo jueves, consolidación, y dentro de 15 días tenemos doctrina de bautismos. Quien quiera bautizarse, acércase con el hermano Juan y pues dele su nombre, por ahí debe estar atrás el hermano. El único requisito que pedimos para los que se vayan a bautizar es que si vive con alguien, en el caso de las parejas, sean casados civilmente. ¿Sean casados qué? Civilmente. Nada, que a mí me casaron allá en mi colonia. No, civilmente, que te casen en un registro civil. Que obviamente comprendas lo que Dios nos dice en la palabra. Muy bien, vamos a dar gracias a Dios y vamos a ser despedidos. Aquí pasan una petición, orar por un niño, Saif Vázquez, tiene una infección que no cesa. Vamos a orar por este pequeño. Vamos a orar. Señor, en esta mañana pedimos por este niño. Tú sabes la condición en la que se encuentra y tú eres poderoso.
aunque Él no se encuentre aquí físicamente, pero tú eres omnipresente. Por eso tu presencia, a donde quiera que este pequeño se encuentre, esté ahí. Señor, cumple tu propósito en la vida de este niño. Apenas está, Señor, en su desarrollo y sabemos que tienes algo preparado para él. Señor, en la vida de sus padres también, trata con ellos, que ellos puedan conocerte si es que no te conocen. Y aún este pequeño también venga como un testimonio vivo del poder y la obra tuya. Te lo pedimos en esta mañana, Señor. Guárdanos también, Dios, en nuestro retorno a casa y podamos, Señor, ser bendecidos al regresar, sabiendo que tú con nosotros, como lo leíamos, ¿quién contra nosotros? Gracias por la fidelidad de tu pueblo. Gracias porque aquí hay familias, negocios, trabajos, empresas, profesiones representadas en cada familia, que traen su ofrenda y su diezmo, que son fieles a ti, Señor, y que te honran con eso. Padre, pedimos que también tú abras las ventanas de los cielos y derrames de tu bendición sobre tu pueblo, en el aspecto material también, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Hermanos, que Dios me los bendiga. Nos vemos, primero Dios, el jueves. Salúdense al salir.